Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Bien, ¿y usted? Bien, en mi casita, ¿verdad? Sin ánimo de linchar a nadie, por supuesto, pero ¿alguien salió? Yo no. Yo tampoco, en casa. Yo salí a la esquina de mi casa. Bueno, sí, fui entre comillas, literal fui porque fui a hacer mi orden, a encargar mi orden. Hay aquí, muy cerca de mi casa, una marisquería que es muy fresca y es muy buena. Literal fue mi salida de la vacación. Ya compré unos mariscos. Aquí a cuadra y media de mi casa. Pero bueno, todo sea verdad por no subirnos a la tercera ola. Si alguien ya tuvo COVID o tiene relación con COVID, lo sabe bien, entonces creo que eso, fíjense, creo que de alguna manera está permeando más en la gente eso, ¿no? Que ya comienzan a salir los casos de, ya todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que enfermó de COVID, entonces ya se ve un poco más serio, ¿no? Pero bueno. Me puse a revisar en las vacaciones sus actividades que faltaban, ¿no? Me faltaban el primer ensayo de algunos, ¿no? Que no había calificado, que ya terminé. El, el segundo sobre... El primero era sobre las características del que hicieron de la película y otra de que el segundo, ¿no? El de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Igual, bueno, pues los que entregaron ya están revisados, ¿no? Ya tienen calificación. Todavía hay 2, 4, 6, 8, 9 que pues no tenemos su trabajo, pero bueno, esperemos que pronto, ¿no? Se puedan sumar. Estuve pensando, fíjense que hasta en estos días, ¿no? Estuve planeando con mi esposa sobre mis clases y así, y hasta le decía, esta es una clase bien rara, Leo, porque les dije a ustedes, ¿no? Está pensada todavía, esta clase la armaron mis profesores de la universidad, ¿no? Ellos que sí vivieron la Guerra Fría y ellos que la década de los 90 es lo más actual que pasó en sus vidas, ¿no? Entonces el programa está hecho así, les decía yo, ¿no? Ver la Guerra Fría durante todo el semestre y luego al final ver una semana sobre qué pasa después del final de la Guerra Fría, que en realidad eso ya no tiene mucho sentido, porque la experiencia de todos ustedes es la experiencia posterior a la Guerra Fría, ¿no? O sea, todos ustedes nacieron, creo que sin equivocarme, los 13 que están conmigo, todos nacieron después de la caída de la Unión Soviética, después del 91. ¿O alguien nació antes del 91? Bueno, yo nací antes del 91, por supuesto, pero ustedes. No, profe. No, profe. Todos son después del 91, ¿no? Digo, a lo mejor unos son del 2000 para acá y otros son del 2000, no importa, pero al menos son del 91 para acá, ¿no? O sea, ustedes nacieron ya en lo que se llama la posguerra fría, ¿no? Los más grandes de ustedes y los más jóvenes seguramente eh, nacieron cuando las Torres Gemelas, ¿no? O sea, por ahí. Sí, entonces para ustedes la Guerra Fría es una cosa así que aparece en las películas de James Bond, en las viejitas, en las de Sean Connery, no en las de Daniel Craig, ¿no? De hecho, las películas de espías no tienen mucho sentido para ustedes por eso, ¿no? Antes que era el gran tema, ¿no? El espionaje, porque pues es el tema de la Guerra Fría, ahora ya no lo es. Entonces, bueno, pues iré tratando de ver cómo vamos abordando los temas de manera tal que para ustedes haga sentido hablar de la Guerra Fría, porque si no, a ver, tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? Eh, Vamos a salir ya, creo que hoy es el último tema que vamos a revisar, digamos que tiene que ver con esta lógica de que el enfrentamiento entre las potencias y estas cosas. Eh, para empezar a ver como los otros elementos de la Guerra Fría. Luego les digo que el programa es medio raro, porque entonces la unidad 1 habla sobre la Guerra Fría y la unidad 2 habla sobre hablemos del bloque capitalista y la unidad 3 es hablemos sobre el bloque comunista. O sea, es como, ¿no? Darle muchas vueltas al mismo asunto y luego al final ir a la posguerra fría, que eso me interesa mucho más, ¿no? Que vemos el asunto de la posguerra fría, porque ese sí es, vaya que es el tema en el que vivimos y el que define las cosas que pasan hoy en día, ¿no? En fin, eh, no desesperen, ¿no? Porque tengamos que ver estas cosas raras de la Guerra Fría, ¿no? Sino más bien tratemos de entender cómo es que está estructurado esto y darle sentido.
Revisé ahorita, ¿no? Antes de empezar la clase, vi que solo 2 de ustedes habían hecho entrega. No, no me estoy quejando, solo estoy haciendo una afirmación de hechos. No, les pregunto porque supongo que al menos hay 2 personas que hicieron la lectura, ¿no? Hasta ahorita, a los demás a lo mejor más adelante. Pero a ver, los que leyeron, ya sean ellos 2 u otros 2 más, o los que sean más, ¿qué les pareció? Qué les pareció Kissinger? Bien, mal, quién sabe. No le entendí nada, pues se vale, ¿eh? Digo, esta no es pregunta de contenido, sino más bien de apreciación, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Nadie nada? Mejor se ahorran. ¿No leyeron a Kissinger y hicieron el trabajo quién sabe sobre qué? Bueno, no quememos a los que sí hicieron su tarea para que no digan que... O más bien para que los demás no se las pidan así de, oye, no estás gacho, pásame la tarea. Este... Digo, les traigo, ya que ustedes no comentaron, algunos comentarios de sus eh, compañeros del grupo que tengo en la mañana. A ver, Kissinger tiene un estilo diferente a lo que hemos leído, ¿no? Kissinger escribe como si contara como si las anécdotas que contara fueran las de él, ¿no? Entonces, imagínate que ustedes están contando, no, pues entonces, ¿no? Fui a ver a Juan y Juan me dijo que era importante porque aquella vez que nos reunimos el 4 de mayo fue una fecha relevante para él, porque, ¿no? eh, es otro estilo, ¿no? Es más narrado el asunto, a veces es más fácil, pero uno de sus compañeros me decía un asunto en el que a lo mejor yo no caí en cuenta, sino hasta ahora que me lo dijeron. Sí, profesor, pero Kissinger da por sentado que uno ya sabe cosas, ¿no? Entonces me decía él, tuve que buscar, pues, un par de fechas que yo no entendía porque eran importantes, ¿no? Y un par de nombres que tampoco me parecían relevantes y resultó ser que cuando averigüé, pues, fueron más serios de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, em, a ver, está bien, ¿no? Yo les decía a sus compañeros en la mañana. Hay una... Hoy en día, ustedes, y eso ya lo vimos, se los dije yo en una clase, creo, y bueno, y si no, ya hicimos el ejercicio, ¿no? Que ejemplifica esto. Hay un... decirlo yo interés, pero no es un interés. Hay una facilidad para que ustedes puedan acceder a información, ¿no? De manera simple, ¿no? Digo, mi ejemplo siempre es ¿no? Yo les pregunto cualquier cosa, ustedes toman su teléfono, ¿no? Googlean lo que sea y me dicen, sí, profe, ¿no? ¿Cuántos muertos tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Tantos millones. ¿En qué año se creó la OTAN? En el 1940 y no me acuerdo cuándo. ¿En qué... ¿Cómo se llamó el primer ciudadano ruso que estuvo en el espacio? Yuri Gagarin. Y bueno, y así, ¿no? O sea, los datos no son hoy un problema. Ustedes tienen acceso a datos todo el tiempo. No, o sea, datos no son, bueno, datos no en el sentido de lo que consumen en Internet, sino el contenido, ¿no? Las fechas, los nombres, los lugares, eso no tiene ninguna dificultad y está fácil de encontrar, ¿no? Yo creo, ¿no? Seríamos muy tontos los profesores hoy en día si tratáramos de hacer que ustedes solo memoricen datos. Porque siendo francos ya no lo necesitan, o sea, agarran el teléfono, ¿no? Y averiguan cuándo pasó cada cosa y listo. Lo que sí necesitan es saber qué hacer con esos datos, ¿no? Hablando de estas cosas,
les contaba yo a sus compañeros que ayer hablaba yo con mi hermana y estábamos quejándonos amargamente de la llamada, yo digo mal llamada, inteligencia artificial, ¿no? Porque da la sensación de que la tecnología es tal que ya casi que piensa por nosotros, pero en realidad no piensa por nosotros. Hoy en día todavía la inteligencia artificial lo que hace es em, presenta de manera, digamos, más ordenada, más sistematizada datos. O sea, es lo que hace hoy la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran a ustedes no es este ejemplo. Ustedes entran a hacer una búsqueda, digamos, ¿no? Están buscando una computadora que se van a comprar nueva y luego entran a Facebook y les aparecen anuncios de computadoras. Bueno, en realidad lo que está haciendo, decimos, ¡ay, inteligencia artificial! Sí, pero de ese estilo, ¿no? Pues les está presentando información que ustedes ya buscaron en otro canal para que ustedes continúen con la compra. Pero no es inteligente, porque de pronto no les ha pasado que buscan algo que no querían y luego se llenan de búsquedas de eso que ustedes no querían. Sí, maestro. Sí, ¿no? Es como es eso. Entonces, no es inteligente la inteligencia artificial, ¿no? Es que es novedosa y además hace esto, ¿no? Nos presenta información. Ahora, ustedes no van a competir, bueno, yo espero nunca compitan con la inteligencia artificial. O sea, no necesitan eso. Ustedes no son máquinas repetidoras de datos u ordenadoras de datos. Ustedes deberían de hacer un procesamiento de datos diferente, ¿no? Hay capacidad para hacer análisis, ¿no? Y el análisis es muy subjetivo, o sea, depende de la experiencia y los conocimientos de cada uno de ustedes. Esa es la riqueza de lo que hacemos, ¿no? Y en lo cual yo creo todavía falta mucho para que tengamos tecnología suficiente que haga eso, ¿no? O sea, que una computadora haga ensayos. Pues no, lo veo difícil, pues. Es muy probable que haga resúmenes, ¿no? O sea, aprenda a identificar la manera en la que redactamos los humanos y a partir de la redacción pueda inferir cuáles son las ideas principales y luego esas concentrarlas en un texto. Eso seguro sí, ¿no? Porque es un asunto mecánico, fíjense. Pero no es un asunto de apreciación, ¿no? No puede apreciar porque la idea principal es la idea principal, ¿no? Lo haría mecánicamente. Bueno, ustedes sí pueden hacer eso, ¿no? Y no solo destacar ideas principales, sino trabajarlas y decir, bueno, es relevante esto para mí porque, ¿no? Esto explica por qué Putin es como es, ¿no? O al revés, ¿no? Porque nada de lo que leímos nos explica por qué Putin es el, el antihéroe número uno del siglo XXI. Fíjense, eso es muy interesante. En fin, eso nada más queda para reflexión. Bueno, vamos a empezar entonces con este asunto peculiar, ¿no? De los dos bloques. Bueno, aquí la pregunta es, y esto se los planteaba yo a sus compañeros en la mañana. A ver, hay un momento en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos y la Unión Soviética, que digamos están en las orillas del mundo, ¿no? Que se pelean, ¿no? O sea, Alemania está en el centro, digamos, ¿no? Tratando de tomar Europa occidental y central. Los británicos están a salvo, que están en una isla y por eso de hecho no los capturan rápidamente. Los franceses los aplastan porque están al lado. Rusos, bueno, soviéticos y alemanes ya han firmado un tratado de paz antes de que empiece la guerra, que listos, ¿no? Para que Alemania no se corra hacia allá. Y Estados Unidos pues está al otro lado del océano, entonces pues no hay manera. Digamos que que el ataque sea inminente. Japón está más cerca, bueno, de hecho la entrada de Estados Unidos a la guerra es por Japón, no tanto por Alemania. Pero bueno, hay un punto donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética encuentran que tienen amenazas comunes, ¿no? Esas amenazas comunes son básicamente la Alemania nazi y el Japón expansionista de la década de los 30, que en los 40 pues ya está en guerra, ¿no? Y entonces, solución, pues declarémosles la guerra, ¿no? Y alímonos, no unamos, alímonos. Y eso pues básicamente explica por qué la Segunda Guerra Mundial termina como termina, ¿no? Se alían estos dos que no necesariamente eran amigos y eso permite acabar con la Alemania nazi y luego con Japón. Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, bueno, estando próxima a terminar, ya vimos las conferencias, ¿no? La clase pasada, ¿no? Teherán, Yalta y Potsdam. Y decíamos, en Yalta, a pesar de los pesares, había un acuerdo más o menos de qué debía pasar cuando acabara la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegamos a Potsdam, parece que ese acuerdo no sirvió de gran cosa. De hecho, hasta les dije, ¿no?
No hay tratado de paz firmado con Alemania sino hasta 1991. O sea, pasa toda la Guerra Fría para que pueda haber un tratado de paz entre los vencedores de la guerra con Alemania. Es como, no tiene sentido, ¿no? Bueno, no tiene sentido porque es la Guerra Fría. Ahora, ¿cómo se desata, no? Este es el último punto antes de que brinquemos a todo lo demás. ¿Qué pasa entre estos dos, no? Hay que decirlo y lo tengo estructurado así, ¿no? Y al terminar la guerra, las visiones de ambos ya no son iguales, son distintas. Primero Estados Unidos. Bueno, la gran ventaja estadounidense es que es uno de los beligerantes es el que pelea en una guerra, no significa beligerante. Es uno de los beligerantes, bueno, es el único, digamos, de los grandes beligerantes cuyo territorio no se ve afectado por el esfuerzo de guerra. Y al contrario, su aparato económico se ve beneficiado por el esfuerzo de guerra. O sea, cuando hay una guerra, normalmente los sectores industriales se ven beneficiados porque hay que fabricar armamento, equipos militares y también víveres y provisiones. Entonces, pues, el sector industrial se potencializa porque todo el esfuerzo económico se orienta hacia la guerra y eso hace, ¿no?, que no haya capacidad subutilizada, ¿no? O sea, no hay desempleo. De hecho, las guerras lo último que tienen es desempleo, ¿no? Porque o trabajas en la fábrica a marchas forzadas o te vas al frente de batalla, o sea, no hay muchas opciones. Cuando eres Estados Unidos, pues eres el ganador porque tu aparato económico no se destruye, ¿no?, y recibes los beneficios y ninguno de los perjuicios. En cambio, por ejemplo, Alemania, no, bueno, pues le destrozaron todo el aparato industrial. De hecho, todo el aparato industrial alemán que conocemos hoy se reconstruyó en la década de los 50. No había nada, no hay nada previo, digamos, ¿no? Creo que de las poquitas cosas que quedaron, digamos, más simbólicas, ni el castillo de la Volkswagen, los bochos viejitos antes se usaban como logotipo, no la W, sino un castillo en Alemania que era donde tenía la sede la Volkswagen, digamos, de la época nazi. Bueno, hasta eso se destruyó. Creo que quedaron algunas ruinas que luego reconstruyeron, pero en general, pues no hay nada, ¿no? Reino Unido pasa por las mismas, ¿no? Le destruyen la mitad del parque industrial. ¿No? Los bombardeos sobre Liverpool, Manchester y otras ciudades británicas que eran las ciudades industriales, el norte de Londres, por ejemplo, ¿no?, pues hacen que también pierdan, ¿no?, capacidades ahí. Pero Estados Unidos no. Y luego otra cosa, no solo se vuelve la economía más grande del mundo, ¿no? O sea, la Alemania nazi es la economía más grande del mundo en los años 30, y antes de eso, durante los años 20, el Reino Unido es la economía más grande del mundo. Entonces Estados Unidos acaba la guerra siendo la economía más grande del mundo, y ojo la segunda cosa que dice aquí la lámina, se convierten en el principal acreedor a nivel mundial. ¿Qué es un acreedor? A ver. Es como el máximo país en nivel de economía, por así decirlo, y que puede sustentar, bueno, tal vez podría prestarle a otros países, ¿no? Algo así. Tiene que ver más con lo segundo, Ayrton. Tú puedes ser un acreedor. O sea, un acreedor es una persona que te presta dinero. Entonces, quiero que noten esto. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es algo así como el segundo o tercer deudor a nivel mundial. O sea, es decir, le ha hecho préstamos a algunos países, pero aún así es más lo que debe que lo que le deben, ¿no? En cambio, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasa de ser, fíjense, el segundo o tercer deudor a nivel mundial a convertirse en el primer acreedor. O sea, ya no importa lo que Estados Unidos debe, porque ya debe cada vez menos, sino que las deudas de todos los demás con Estados Unidos se han incrementado a ese nivel. Entonces, o sea, fíjense en las condiciones. O sea, imagínense que
Nos pasa una emergencia, ¿no? Y cualquiera de sus compañeros, ¿quién? Dice, Frida, ¿no? Nos presta a todos una lana para salir adelante, porque Frida es muy generosa, ¿no? Y luego se acaba la crisis, y luego Frida viene y dice, bueno, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que yo les presté una lana a todos, ¿no? A ti te presté 5, a ti 10, a ti 5, a ti 15, a ti 20, no importa cuánto. Bueno, ya vengo a cobrar, ¿no? Pues imagínense el poder que tendría Frida, ¿no? Pues, increíble, ¿no? Poder económico increíble, ¿no? Pues estarnos cobrando a todos. Además nadie le debe a Frida. O sea, Frida no nos debe a nadie y todos le debemos a Frida, ¿no? Bueno, eso más o menos le pasa a Estados Unidos. Salen siendo una potencia económica que no se compara con ni la Unión Soviética se compara con el poder económico estadounidense de esa época y ahora ya digamos, está más cuestionado, pero entonces nada. Ahora, no solo se trata de lo económico, digo, claro, a ver, para los estadounidenses lo económico siempre va primero que lo político, apunten eso, y cada que tengan que hacer algún análisis de lo que pasa en Estados Unidos, siempre empiecen por lo económico y luego por lo político, porque los gringos son así. Ellos piensan con la cartera, no con el corazón. Bueno, se dan cuenta que tienen una legitimidad muy específica, ¿no? Ellos son el país que se enfrentó a la amenaza nazi en Alemania y los derrotó, ¿no? Y también derrotó al Japón expansionista del Pacífico. Los soviéticos, digo, ya vimos, ¿no? Muchas muertes, mucho todo, pero los soviéticos solo se enfrentaron a Alemania. Les conté, ¿no? Los soviéticos le declaran la guerra a Japón como 2 días antes de que se acabe antes de que formalmente Japón se rinda, ¿no? Y de hecho lo hicieron porque pues básicamente ya habían avanzado hasta donde podían en Europa y ya no los iban a dejar avanzar más, mover a su ejército. Entonces comenzaron a mover tropas para ver hasta dónde podían avanzar en Asia, ¿no? Alcanzaron a tomar Corea, ¿no? Una parte de Mongolia, y algunas islas al norte de Japón. Pero si se hubieran tardado más días en aceptar las condiciones de paz, bueno, la rendición de los japoneses, seguramente los soviéticos hubieran tomado hasta un pedazo de China y si se equivocan, si se distraen, hasta medio Japón, ¿no? Bueno, pero eso no pasa. Entonces, en realidad, los estadounidenses por eso siempre hablan de su legitimidad como los grandes triunfadores de la guerra. Porque en realidad se enfrentaron a los dos grandes, ¿no? Digo, pudieron derrotar a Alemania, es cierto, por el apoyo soviético, pero Japón es una cosa que hicieron más bien ellos solos, ¿no? Y luego pues están las bombas nucleares, ¿no? Que eso te da un papel ahí fundamental. Se me ocurrió un símil en la mañana con una cosa quizá más de la cultura popular, para que vean que esto no nomás se trata del señor Kissinger y sus barbaridades. Sino, si quieren ver el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo que es Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quiero que piensen en, bueno, ¿vieron la película de Capitán América? La primerita de Capitán América. ¿Es Capitán? Elizabeth dice que sí, y los que además la vieron, sí, y si no, los que sí la vieron. Sí. Bien, Víctor. Entonces, la referencia la van a entender perfecto. Estados Unidos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, es Howard Stark, el papá de Tony Stark, ¿no? Es un hombre millonario. ¿Por qué se hace rico Howard Stark? ¿De dónde viene la riqueza de Stark? De la venta de armas. Bien, Víctor, ¿no? Básicamente se enriquece con la guerra. Literal, Estados Unidos se enriquece con la guerra. O sea, el símil es muy bueno, ¿por qué? Entonces sale teniendo todo el dinero del mundo para hacer lo que se le dé su bendita gana. Así acaban los gringos. Idealista como Stark, es Estados Unidos, eso no es muy diferente. Digamos que los valores americanos están representados por Capitán América, ¿no? El patriotismo, la entrega, ¿no? El sacrificio inclusive, ¿no? Ahora, si se acuerdan bien, la película termina con justo el Capitán América sacrificándose, ¿no? Para hundir la nave de Hydra con el tercer acto. El tercer acto es esta fuerza, ¿no? Más allá de la comprensión humana, que quien la posea se va a convertir en el mandamás del mundo. ¿A qué les suena el tercer acto eso en la vida real? ¿Qué es el tercer acto entonces? Si tuviéramos que hacer un símil con lo que pasa al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué representaría el tercer acto?
¿No se le ocurre nada? No, pero Es la tecnología nuclear. Piensas en los 40, ¿no? La gente es como de, ay, esta cosa es como del, ¿no? Del futuro, ¿no? Casi alienígena, ¿no? Producimos energía de algo que no vemos, pero con una capacidad de destrucción increíble. El tercer acto, pero... Bueno, ahora piensa en el final de la película. ¿Qué, qué prefiere hacer Stark? ¿Salvar al Capitán América o recuperar el tercer acto? ¿Alguien se acuerda? Recuperar El tercer acto, ¿no? el tercer acto. Sí, no, el Capitán América que se quede congelado allí en el fondo del mar, ¿no? Los años que sean necesarios. Bueno, tal cual, ¿eh? Que los valores americanos se quedan ahí enterrados, quién sabe dónde, ¿no? Un día nos acordaremos, nos tomaremos fotos con los cartones que nos quedan del Capitán América, pero la energía nuclear es todo. Entonces, por eso decía yo, Howard Stark es el mejor símil con el Estados Unidos del final de la guerra. Los que no la han visto, véanla. Véanla porque les gustan, si les gustan los superhéroes, pero también traten de verla con estos ojos como de internacionalista, ¿no? Hydra, por supuesto, que es la Alemania nazi. De hecho, lo dicen, ¿no? Hydra es una agencia del gobierno nazi hasta que se rebelan contra el gobierno nazi, pero en general son tan nazis como cualquiera, ¿no? Eh, Véanla por eso, si quieren, para que vean un poco como este momento. Este, Entonces, pues claro, son idealistas y piensan que el mundo se lo pueden comer ellos, ¿no? Dijeran a lo mejor en sus familias, ¿no? Son estos nuevos ricos, ¿no? Creen que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, eso es Estados Unidos al final de la guerra. Ahora, si son así, tienen una visión muy peculiar de las cosas, ¿no? O sea, sí, a Estados Unidos sí le interesa mantener su poder económico y su poder político es un asunto derivado de su poder económico para ellos, ¿no? Les digo, para los gringos esto funciona así. Lo económico es más importante que lo político. Entonces, los gringos dicen, ¿no? El presidente Truman, ya vimos que Roosevelt se nos muere, ¿no? Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. Decimos que Truman, ¿no? Acude a la cita en Potsdam. Los asesores de Truman le dicen, mire, señor presidente, lo que nos conviene a los estadounidenses es reducir nuestras inversiones para mantener un ejército que es muy caro, ¿no? El ejército estadounidense en su momento más, digamos, en su momento más importante en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó el número máximo de 16 millones de efectivos. O sea, algo así como 2 veces los habitantes de la CDMX, ¿no? Fuéramos todos militares, bueno, eso sería el tamaño del ejército estadounidense. Entonces, mira, esto nos está costando muy caro, ¿no? Pues hay que encontrar cómo economizar, ¿no? O sea, no gastar en esto, gastemos en cosas más interesantes, pero no en esto. Así que le proponen a Truman y Truman acepta muy bien las cosas para decir, bueno, pues a Estados Unidos le interesa que el mundo esté tranquilo, no sea seguro, evitemos otra amenaza como otro Hitler. Entonces, para evitarlo, vayamos regionalizando la seguridad internacional. O sea, región por región, que cada una de las potencias importantes de cada región esté encargado de vigilar que no haya ningún Hitler en potencia y sea capaz de detenerlo antes de que crezca como creció ¿no? Cuando hablamos de potencias regionales, por ejemplo, si habláramos de potencias regionales en América Latina, ¿qué países serían? ¿América Latina o...? Sí, en América Latina. En América Latina, si tuvieran que decir, ¿cuáles son las potencias regionales de América Latina? ¿Qué países creen? ¿Podría ser Brasil? Brasil, bien. ¿Qué otros se les ocurre?
Argentina. En Argentina, sí. ¿Ustedes creen que ¿Cuba? No, Cuba no está en Latinoamérica, ¿verdad? sí, Cuba no es el Caribe, pero sí, es una muy buena pregunta si Cuba es una potencia regional? Buen comentario, Ayrton. Pues miren, está complicado definirlo, ¿no? Así, depende del liderazgo que ejerce en la región. ¿México creen que sea una potencia regional? Sí, ¿no? Bueno, porque tiene, podemos decir que Sí, conecta con Estados sí. Unidos. Sí, no, o sea, regionalmente, o sea, es decir, a lo mejor no somos una potencia mundial, bueno, quién sabe, no somos, los he dicho, si no se los digo, bueno, somos como la economía 12 del mundo, ¿no? Pues digo, eso algo significa, ¿no? Em, pues algo, ¿no? Debería de representar. Lo de Cuba es, ¿qué liderazgo? ¿Quién escucha a Cuba, no? El problema de los cubanos es que les falta liderazgo, o sea, que sean una voz escuchada en América Latina, ¿no? Puede ser que Colombia o Perú o Costa Rica inclusive a veces sean más escuchados que Cuba. Nosotros también tenemos nuestras broncas, no crean que siempre, pero em, cero implementos. Básicamente lo que en el esquema estadounidense del final de la guerra es, bueno, entonces que fíjense, Brasil, háganse cuenta, Brasil, México y Argentina se pongan de acuerdo, ¿no? Se encomiendan como los policías de la región y yo Estados Unidos desde fuera, pues aquí les echo porras, les digo, miren hermanos, ¿no? Si les sale uno muy grandote, me avisan y yo le hago frente, ¿no? Bueno, este sistema lo trataron de replicar, ahorita vamos a ver, ¿no? Aplicar en varios lugares, no siempre funcionó como ellos esperaban. Lo que los Estados Unidos estaba buscando es algo que es el sueño, digamos, del liberalismo en las relaciones internacionales, que es la aplicación de algo que se llama el triángulo kantiano. Kant, que es un filósofo alemán muy viejito, bueno, viejito porque es del siglo XVIII, de los 1700, escribe una obra que se llama La paz perpetua. Y en esta obra, Kant examina, ¿no? Por qué pasan las guerras, cómo se podrían evitar, y dice Kant, la manera en la que podemos acabar con las guerras en el mundo es reforzando tres pilares. Pues el triángulo kantiano. Uno son las democracias liberales. O sea, que los países se vuelvan democráticos, eso hace más costoso declarar una guerra. Dice Kant, es que para los monarcas es muy fácil declarar la guerra porque ellos no van a pelear. Bueno, eso dice Kant, ¿no? Digo, se puede desmentir eso fácilmente, pero bueno, digamos el cuento de Kant. Dos, el libre mercado requiere de fronteras abiertas. Entonces, una guerra por el libre mercado es lo opuesto, ¿no? Entonces, si promovemos el libre mercado, los estados van a decir, oye, me interesa hacer negocios, entonces, que no me cierres las fronteras, ¿no? Entonces, promovemos el libre mercado. Y luego tres, decía Kant, em, habría que promover también el respeto al derecho y a las instituciones, porque dice, los estados que respetan el derecho y las instituciones son más propensos, ¿no?, a mantener relaciones pacíficas que los que no, porque los que no respetan el derecho y las instituciones se les hace muy fácil romper acuerdos, ¿no?, declararse la guerra entre ellos, ¿no? Eh, claro, si lo aplican a la Alemania nazi, pues la Alemania nazi era todo lo contrario, ¿no? Ni era una economía de libre cambio, ni era una democracia liberal en su sentido más amplio, y ni era respetuosa del derecho internacional y las instituciones. Estados Unidos dice, bueno, a ver, vamos a aplicar esto en el mundo, ¿no? Queremos que haya un mundo pacífico aquí al futuro. Eh, Instituciones, entonces, de hecho, la existencia de la ONU y todo el trabajo de la ONU para la promoción del derecho internacional responde a uno de los pilares del triángulo kantiano. El otro pilar es el libre comercio, que vaya que Estados Unidos se dedicó a promover el libre comercio desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego la democratización. Ese es un término difícil porque ¿quién nos dice qué tan democrático es o no es un país? ¿Quién cree? ¿Alguien nos puede decir eso? Poder, no deber. Deber es otra cosa. Pero ¿alguien podría? Sí, ¿no? ¿Quién crees que podría, Ayrton, decirnos si somos muy o poco democráticos? Pues, bueno, una persona que
que ha estudiado sobre la democracia, o bueno, Sí, que un es experto. parte de la democracia. Un Por así experto, decirlo. puede ser un experto, ¿no? O alguien que realmente vive en un régimen democrático. El problema es que quién y cómo, ¿no? No, a ver, no me quejo, o sea, lo estoy diciendo porque es un problema que se planteó a principios, a finales de la Segunda Guerra Mundial, a principios de la Guerra Fría, y hoy no se ha resuelto. De hecho, si ustedes examinaran, por ejemplo, la institución que crearon para gestionar la paz, las Naciones Unidas, saben que no tiene una oficina específica para ver el tema de la democracia. Hay un Consejo de Derechos Humanos y está la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿no? Que entre muchas cosas ve, ¿no? El asunto de las libertades políticas, ¿no? Como parte de los derechos humanos. Pero no hay una oficina sobre democracia porque es muy difícil. O sea, ¿cómo sabes? México es un país democrático, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Que sí, que no. ¿Qué piensan? ¿Somos o no somos democráticos? O más o menos, o a la mitad. Sí somos democráticos, porque al final de cuentas, ahorita que, digamos, en el tema de las elecciones, pues al final de cuentas tenemos que participar. A ver, Para, en este caso, pues tener un representante, así. Bien, Víctor, a ver, esta es, o sea, la primera forma de ver si algo es democrático o no es, bueno, ¿hacen elecciones o no? ¿Verdad? En primer lugar, ¿no? Y luego, ¿las elecciones sí salen representantes o nomás son de puro juego? O nomás son así para tapar el ojo al macho. Dijéramos en español mexicano. Sí, pues, pero, a ver, digo, con todo respeto, o sea, no por lo que dijo Víctor, sino en realidad por lo que pasaba en este país. Las elecciones en los tiempos, durante el priismo, había elecciones rigurosas cada 6 años, o sea, la gente no faltaba a votar, la gente iba, había fotógrafos que tomaban imágenes, ¿no? Había gente votando. Bueno, no, dicen las malas lenguas, ¿no? Hasta los muertos votaban. Pero eso es democrático, no es democrático. No, a ver, lo que quiero que piensen es cómo es problemático el asunto del triángulo kantiano, ¿no? Porque, pues, democrático, ¿qué tan democrático? ¿Comparado con quién, no? Bueno, sí elegimos autoridades, pero, pues, si podemos elegir entre las peores, pues eso no sé qué tan democrático sea, ¿no? Em, bueno, ¿qué tantos? Fíjense, la India presume el extrañísimo nombre, o sea, título que a mí o sea, no entiendo cuál es el propósito de los indios, pero bueno, de ser la democracia más grande del mundo, porque sus 1.200 millones de habitantes votan cada que hay elecciones, o sea, nadie vota más. O sea, cuando hay elecciones, fíjense, cuando hay elecciones en la India, el día que hay elecciones en la India, está votando un séptimo de la población mundial, porque se dan una idea, al mismo tiempo. Pues claro, eso es monstruoso, ¿no? El Congreso, fíjense, el Congreso de la India, ¿no? La Cámara de Diputados de la India, representa a más personas que en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? O sea, hay representatividad, pues sí. Pero eso hace a India democrática, híjole, todavía hay mucho hay que discutir con la India. Bueno, así con cada país, ¿eh? Entonces es difícil, pero bueno, los gringos estaban ahí promoviendo la democracia. Eh, el libre mercado es más fácil, ¿no? Porque es pues porque en realidad solo tiene que ver con la reducción de barreras comerciales, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, es más fácil que promover la democracia. Y las instituciones, bueno, pues a la gente le gustó la ONU, y la ONU sigue estando vigente, fíjense. Es un producto de la Guerra Fría con el que seguimos viviendo. El experimento de lo que quieren hacer los gringos está muy claro en Europa, ¿no? En el año 48 echan a andar el llamado Plan Marshall. Hablamos ya de él en las clases pasadas, ¿no? Es este programa de apoyo económico que crea el gobierno estadounidense para la reconstrucción de Europa. Se lo ofrecen a todos. Lo mismo a la Unión Soviética que a Francia bombardeada, que a Alemania, ¿no? Dividida en partes, que a la Polonia recientemente vuelta comunista y a todos. No todos aceptan. De hecho, uno de los primeros en rechazar pública y abiertamente los apoyos del Plan Marshall es la Unión Soviética, ¿no?
Vamos a ver por qué. Es un plan para buscar la prosperidad económica, ¿no? Y se abre el libre mercado, o sea, Europa vuelve a recuperarse para que se vuelva eh, demandante de productos estadounidenses, ¿no? O sea, no es un asunto de la calidad, es un asunto de si Europa no se recupera, quién va a comprar los productos que genera Estados Unidos? Mejor que se recupere Europa. Y luego tiene también su lado político-militar, ¿no? Que es la OTAN. La OTAN fue creada en el 49 como una alianza militar para evitar el avance del comunismo. Fíjense, eso, si mal no recuerdo, es el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la OTAN. Sigue estando vigente el tratado y el artículo sigue diciendo eso, que la OTAN es una alianza militar eh, que tiene por objeto evitar el avance del comunismo en Europa, además, ¿no? Es muy específico. ¿Eso es un problema hoy en día, el avance del comunismo en Europa? ¿Qué creen? ¿Se puede, no? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. Sí, ¿ustedes creen que sigue siendo un problema el avance del comunismo internacional en Europa? Hoy en el 2021. Pues yo creo que no. Sí, no, ya no creo que no, y en serio, ya no es un problema, ¿no? Pero bueno, sigue estando ahí, ¿no? O sea, la OTAN, el plan Marshall se terminó, digamos, los recursos del plan Marshall a finales de la década de los 50 y se clausuró el programa a principios de la década de los 60. O sea, eso ya no opera, pero la OTAN sigue vigente. Ahora digo, este es el único lugar donde más o menos les funcionó, porque en el siguiente lugar donde trataron de replicar esto fue justo aquí en América. Ya existía un antecedente de organismo regional, ¿no? La Unión Panamericana era como el organismo regional que reunía a todos los países de América. Y en el año 48, fíjense qué curioso, Estados Unidos presiona para cambiarle el objetivo al organismo, ¿no? Entonces, que la Unión Panamericana dejara de ser una unión, digamos, política en términos de un espacio de discusión político y se volviera una alianza militar como la OTAN. Los países latinoamericanos fuimos bastante necios, ¿no? México entre ellos, para decir que América Latina, pues digo, si a Estados Unidos le interesaba la parte militar, pues estaba bien, pero había que, no podíamos perder de vista los otros temas, los temas económicos y sociales que en América Latina son más relevantes que los ejércitos. Entonces se creó la OEA, pero la OEA, fíjense, se creó sin un plan Marshall. O sea, los latinoamericanos decíamos, bueno, si a Europa ya le van a dar millones para reconstruirla, ¿por qué no un poco de esos millones caen en América Latina para fomentar desarrollo económico? Claro que nos ignoraron y no hubo plan Marshall en las Américas y bueno, la OEA sobrevive, que es el producto de esta conferencia, de la conferencia de Bogotá. Pero acá, fíjense, el régimen es medio irregular, ¿no? De todos modos, Cuba se volvió comunista a pesar de que la OEA tenía como propósito evitar cosas como esa. En otros lugares se formaron alianzas. Por ejemplo, había una alianza específica que sigue vigente de alguna manera entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, ¿no? Como para proteger el Pacífico Sur de las posibles amenazas soviéticas. Y pues diría yo, entre otros, ¿no? Bueno, en el sureste de Asia, ¿no? Se crea un tratado que es el CEARO, ¿no?
el Tratado de la Organización Regional del Sureste de Asia, ¿no? Y la CEARO trata de hacer lo mismo que la OEA, ¿no? Un organismo regional en el sureste de Asia para evitar el avance del comunismo chino, pues fracasa, ¿no? De hecho, Vietnam es socio fundador de CEARO, y después Vietnam se vuelve un estado comunista. Y el último, bueno, en realidad fue el primer intento, pero el último del que vamos a hablar, es una... Es un tratado, el tratado de Cento, que incluía básicamente a Irán, Irak y Estados Unidos, ¿no? En una alianza para evitar el avance del comunismo en el Medio Oriente. Fracasa, ese es el primero en fracasar, ¿no? El tratado lo firma eh, el rey de Irak. Irak tuvo rey, ¿no? En la década de los 50, y pues significó como un, o sea, al derrocarse al rey, bueno, el mecanismo más o menos fracasa porque todos Estados Unidos tiene que poner bases militares y tiene que invertirle para el asunto de la seguridad, que era lo que justo no quería hacer. Ahora bien, ¿cómo termina el bloque cómo termina la Unión Soviética, ¿no? Fíjense, estas cifras me parecieron interesantes porque no las vimos la clase pasada, ¿no? La Unión Soviética termina con el ejército más grande del planeta hasta ese momento. 34 millones de efectivos, o sea, de soldados. ¿Qué harían ustedes con un ejército de ese tamaño? A ver, qué buena pregunta. 34 millones de efectivos es algo así como una cuarta parte de la población mexicana. O sea, 1 de 4 mexicanos fuera militar, formaría el ejército rojo de Stalin. ¿Qué harían ustedes con ese ejército tan grande? ¿Qué dicen? Hola, hola. ¿Podría ser combatir la corrupción? 34 millones de personas por combatir la corrupción. No, bueno, el presidente de Andrés Manuel te contrataría en este momento, amigo. No, es que imagínense, es que quiero que me mencionen eso. 34 millones de personas. Fíjense, la Ciudad de México y el área conurbada se calcula que tiene más o menos como 20 millones de habitantes, ¿no? Es un ejército del tamaño de la Ciudad de México y el área conurbada y media. Enorme, es un monstruo de ejército. No hay un ejército más grande en el mundo. De hecho, hoy se calcula que el ejército chino, que sería el ejército más grande, tendría algo así como unos 2 millones de efectivos. O sea, el ejército chino de hoy es como menos de una décima parte de lo que fue el ejército soviético de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un ejército enorme, no hay comparación, pues, ¿no? Bien, hay países que tienen menos población que el ejército ruso, bueno, soviético entonces. Claro, el ejército es así de grande porque, a ver, ¿se acuerdan cuántos muertos estaban? Bueno, si no se acuerdan, ahí los puse, ¿no? La cifra oficial de muertos, ya la revisé 3 veces, fue 26.6 millones de muertos durante la guerra, que incluyen militares muertos, pero también civiles que murieron a causa de enfrentamientos militares. También es muchísimo, ¿no? Fíjense, 50 millones de personas llevamos más o menos ahí, ¿no? Si no es que más. 70. Esta cantidad enorme de soldados le sirvió a la Unión Soviética para que una vez que fue liberando países de la ocupación nazi en Europa del Este, bueno, Europa Oriental, le sirvió para, una vez que fue liberando estos países, ¿no? Que tengo aquí citados: Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia.
al hacerlo fuera instituyendo o nombrando como eh, líderes provisionales a los líderes de los partidos comunistas de estos países, ¿no? De hecho, Stalin se da cuenta que es su oportunidad, ¿no? Tiene a los ejércitos metidos en esos países donde no hay gobierno, porque pues, se fue la autoridad nazi que hacía desde el gobierno. Entonces impulsa a los partidos comunistas locales para hacerse del poder. Aquí están las diferencias, ¿no? Estados Unidos busca conservar su poder económico, básicamente, ¿no? En cambio, la Unión Soviética busca convertir su liderazgo regional en Europa en un liderazgo global, ¿no? Y para hacerlo, se sirve de los partidos comunistas en el mundo. Eh, eh, para eso, ¿no? La Unión Soviética se dedicó durante todo este tiempo a financiar, bueno, a respaldar a los partidos comunistas con lo que fuera, recursos en forma de financiamiento. Eh, Fíjense, la victoria del partido comunista chino, ¿no? En la guerra civil que terminó en ese país en el año 49. eh, em, en realidad no fue un apoyo tanto para la Unión Soviética. O sea, fíjense, la Unión Soviética se quiere convertir en un líder mundial. Y pues, prácticamente no la dejan, ¿no? La aparición de esta China que se vuelve comunista, los chinos son medio necios si no convertirse, a darle espacio a la Unión Soviética como los líderes indiscutibles del comunismo internacional, ¿no? Trabajan juntos, pero hacia finales de la década de los 60 ya será muy notorio que estos dos no están de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Hay un rompimiento que se vuelve serio. Eh, y por último, digamos, la Unión Soviética trata de replicar los mecanismos estadounidenses, ¿no? Una institución, digamos, de cooperación económica, ¿no? El Consejo de Asistencia Económica Mutua, creado en el año 49, al año siguiente del Plan Marshall. Este sí se crea, el Comecon se crea con mejoras y luego se crean hasta el 55, fíjense, la OTAN dijimos que es del 49, bueno, hasta el año 55, 6 años después, se crea el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar, digamos, de los países comunistas, para hacerle frente al capitalismo occidental. Una situación ahí medio curiosa, ¿no? Replicar las instituciones, pero específicas para los regímenes comunistas, pues se antojaba más fácil que bueno, con estas dos visiones en mente es que podemos responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué provocó la Guerra Fría? Fíjense, en 1946, o sea, menos de un año después de que acabó la guerra, ¿no? Churchill perdió las elecciones, dijimos, ¿no? Durante el mes de julio de 45, y
En vista de ello, ¿no? Anduvo un rato de gira artística por Estados Unidos. El 5 de marzo del 46, ¿no? Se echa un discurso eh, ante una universidad estadounidense, ¿no? Donde afirma con mucho rigor esto, ¿no? Desde Stettin en el Báltico al Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente europeo una cortina de hierro. Esta cortina de hierro, ¿no? Será Zoom y les damos la palabra. Uno de los símbolos de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a decir que hay tres grandes motivos que generaron la Guerra Fría, ¿no? Primero, esto que les dije más adelante, ¿no? El interés de la Unión Soviética por convertirse en una potencia a escala global, ¿no? Esa es una, ¿no? Si la Unión Soviética se hubiera quedado con el control que ya tenía sobre Europa del Este, probablemente no hubiera sido tan complicada la Guerra Fría. Luego, hay que decirlo, ¿no? Hay un movimiento específico del gobierno estadounidense, de hecho lo van a leer en la lectura de Kissinger, ¿no? Creo que una desconfianza, ¿no? Los diplomáticos estadounidenses en la embajada en Moscú mandan una información así eh, medio complicada, ¿no? Dicen que el gobierno soviético ¿no? Está ahí, quién sabe qué planeando hacer, ¿no? Y entonces que hay que detenerlos porque quién sabe, o sea, la verdad es que el asunto es muy esquizofrénico, ¿no? George Kennan, van a leer sobre Kennan en la lectura de Kissinger. Está ahí presionando a su gobierno, ¿no? Para que se tomen acciones. Esta desconfianza permea y entonces esa desconfianza es la que crea esta llamada doctrina de la contención, que básicamente se trata de Estados Unidos ponerle frenos a la Unión Soviética en cualquier lugar que se los encontrara, ¿no? Las relaciones se vuelven más tensas porque se busca que la Unión Soviética no tenga espacios de negociación, no tenga acceso a fuentes de financiamiento, bloquearle cualquier iniciativa que presente en la ONU, ¿no? Es muy triste porque eso es uno de los promotores de la guerra, ¿no? Luego al final del día, la desconfianza creó la llamada carrera armamentista, ¿no? A ver, ¿a qué le suena que sea carrera armamentista? ¿Qué es la carrera armamentista? ¿Qué creen que sea? ¿Quién sabe? Profesor, no sabemos. La creación de nuevas armas con la tecnología de punta. Claro, ¿no? Que cada vez tengamos armas más complicadas, y que además sean capaces de disuadir. Ese es el otro verbo que vamos a usar todo el tiempo, ¿no? En la gráfica. Vamos a disuadir que el otro sea capaz de atacarme porque sepa que yo tengo armas mejores. En este contexto es que sucede la llamada carrera espacial, ¿eh? El... digamos, en la mayoría de los programas de estudio de las carreras de filosofía, ¿Cómo se llama? Pues mínimo me atrevería a decir que el nivel digamos, los especialistas en doctrina militar, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que hacen un descubrimiento increíble, ¿no? Los alemanes, ¿no? Que ya habían lanzado algunos misiles a Londres, ¿no? Las demás armas B2, B de la Victoria. Trataron de hacer un freno, digamos, ¿no? A este nuevo espacio, digamos, esta nueva dimensión donde se puede hacer la guerra.
lo que descubrieron tanto soviéticos como estadounidenses, ¿no? Al enterarse de los desarrollos de la tecnología nazi, es que estos vehículos, los B-2, eran capaces de salir de la atmósfera, ¿no? Y reingresar, ¿no? Se dieron cuenta que ahí había una dimensión de la guerra que nadie había considerado, ¿no? O sea, las dimensiones clásicas son la guerra terrestre, la guerra marítima y luego la guerra aérea. La guerra apenas era un desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y al tener la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que ahí hay un espacio que nadie había considerado, que era la guerra espacial, bueno, la guerra en el espacio. Y entonces, claro, solo que no tienen la tecnología para hacerlo. Toda la carrera armamentista se trata de ver quién llega primero al espacio, para ver quién puede poner primero armas en el espacio y desde ahí poder atacar al contrincante, ¿no? Era la última, se decía que era la última frontera, ¿no? Vamos a ver hacia el final, que aparezca que hablemos de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, que en la posguerra fría hemos abierto una nueva dimensión para la guerra, y esta es el ciberespacio, ¿no? La doctrina militar habla que esta es la quinta dimensión que ahora hay que comprender, ¿no? Si el espacio ya era complicado, bueno, ahora el ciberespacio pues lo será más, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que abre la puerta, ¿no? Al enfrentamiento de los bloques, ¿no? Eso hace que no solo haya un enfrentamiento entre dos potencias, sino que los países se sientan obligados a alinearse a las condiciones de uno o de otro. No solo el poder individual de cada uno de ellos, sino las condiciones que se dan en el mundo, de manera tal que uno le tenga que entrar a una cosa o a la otra. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, aclaraciones, comentarios. No más. Bueno, para avanzar un poquito, me interesa que termine la lectura de Kissinger, ¿no? Está buena, ¿no? Está bueno que se van a enterar de estos chismes, de cómo se empezaron a pelear y cómo empezaron a notar, cómo desconfiaron unos de otros, ¿no? Y eso lanzó la guerra. Paremos ahora, ¿no? Los que no han avanzado, sus textos, aprovechen, ¿no? Les doy el resto de la hora para que lean, ¿no? Si no terminan la lectura antes de hoy y lo mandan al trabajo entre mañana y pasado, no pasa nada, pero mándenlo, ¿no? Hagan el esfuerzo por empezar a entregar sus pequeños ensayos. Digo, porque no, también es que nos vamos a alentar un poco más. A partir de mañana, ¿no? Vamos a ver, digamos, los otros temas que tienen que ver con la Guerra Fría, ¿no? Mañana se ve descolonización. Pero quiero que estén ya empapados en esto, por favor. Bueno, si no hubiera ningún otro comentario. De hecho, yo sigo leyendo el en vacaciones, profe. Sí, la alcanzaste a leer, es lo que les preguntaba. En las ¿Qué es esto? Básicamente que vimos hoy, ¿no? Es cómo se enfrentaron, por qué se pelearon, por qué al final ya no eran tan amigos como parecían. Bueno, nunca fueron amigos, de verdad, pero fueron menos amigos después de la guerra. Sí, terminen los demás, ¿no? Y para que podamos entrar de fondo al asunto, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario, queja, aclaración, duda? Maestro. Sí. Le iba a comentar ahorita la misma cosa, pero se me olvidó. ¿Podría hablar con usted ahorita? Sí, bueno, de hecho justo les iba a decir, bueno, o sea, los que ya no tengan nada, pueden salir, ¿no? Vayan libres el lunes, post vacaciones, los que tengan dudas como Fernanda, bueno, pues se pueden quedar. Y los demás los veo mañana a nuestra hora de siempre, o sea, a las 6. Gracias, maestro. Bonita tarde. Gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego. A ver, cuéntame, Fernanda. Bueno, es que quería comentar que yo tengo problemas en casa, entonces hice la última tarea que publicó, pero quería saber si ya la vio, porque, bueno, yo hago bien mis tareas, pero en esta ocasión no sé si la hice bien y te la corregirme porque yo supongo que usted no revisa las tareas, tiene otras tareas de complicar, ¿no?
Pues más bien voy revisando, o sea, como que espero que se junten las. Ustedes están más fácil, como son muchos. Espero que se junten, ¿no? Es decir, no califico hoy en la noche que termina el límite, sino me doy 2, 3 días para que se junten las que tengan extemporáneas 2, 3 días y las califique de golpe. Me ayuda porque así voy viendo cómo van avanzando como grupo, ¿no? Más allá de la calificación individual de cada uno. Si ya lo tienes, súbelo sin problema. La verdad es que en todos los casos he buscado como hacerles comentarios puntuales para que vayan viendo qué pueden mejorar, qué pudo hacerse de otra manera, ¿no? Y ustedes lo puedan aplicar para el siguiente ensayo. Sí, está bien, gracias, Rafael. Perfecto. ¿Alguien más? Frida, Víctor, Elizabeth o Ariel. Yo, profe, yo Dígame, sigo Víctor. leyendo todavía la lectura. Está bien, Víctor, digo. Es que es el capítulo 6 y 7, ¿no? Sí, o sea, entiendo que es larguito, entonces pues digo, prefiero que aprovechen este rato, ¿no? Lean un ratito más, terminen lo que puedan terminar, ¿no? Y hagan el ensayo, digo, o sea, no, si no Es lo que está hacen, muy interesante. está buena, porque es como de chisme, les digo, porque va contando como si fuera el chisme, ¿no? Y entonces se juntaron y se dijeron, pero allá de aquel lado pensaban otra cosa, Sí. ¿no? Yo creo que es diferente a lo que habíamos leído, ¿no? A lo mejor les llama más la atención. Tomamos cualquier duda que te salga, Víctor, hay muchas un mail de, profe, mire, me gustó mucho, al contrario, me puedes decir, no, no me gustó nada. Al final de que termines de leer, claro. Pero bueno. Sí, de hecho estoy haciendo los ensayos, nada más que como está leyendo el último capítulo, el 7, también ya lo quiero acabar lo más pronto posible. Sí, también para que no se les vaya quedando, ¿no? Pero bueno. ¿Alguno más? Y si no, pues nos vemos mañanita. Frida. Sí, es que está llorando. De hecho, tengo bueno, yo tengo un atraso con el segundo reporte. Porque, bueno, la verdad me ha costado como que estabilizarme ya con el de ahorita. Yo ahorita entre o sea, de tantos temas que tocan, yo la verdad me pongo a ver documentales o videos extras. Por eso me tardo más, porque me tardo más en como que en agarrar situarte, la... ¿no? Sí, está bien. A ver, no está mal, ¿no? Por eso les decía, algunos de sus compañeros me decían justo lo mismo de la mañana. Me dijo, es que hay cosas que yo, o sea, como que Kissinger piensa que yo ya las sé, ¿no? Cuando lo leo, pero de repente digo, ah, caray, ¿eso cuándo pasó, no? Entonces hay que regresarse a buscar de qué se trata. No está mal, ¿eh? Sirve, cuando hagas tu ensayo, Frida, incluso si alguno de los documentales así que viste, sientes que te sirvió mucho, cítalo, o sea, vi el documental, quién sabe cuál. Porque eso quiere decir que, o sea, no hice tu ensayo de la nada, sino en realidad te empapaste de otras cosas que son importantes, porque a veces no lo sabemos todo. Sí, de hecho sí pongo, bueno, no pongo todos, la verdad, pongo la mayoría, o lo pues, que pienso más importante. Más que nada fue eso porque me perdí, o sea, bueno, no me perdí, pero me atrasé por presionarme en eso y luego las tareas era como de ¿Con cuál empieza, no? de toda la historia. Sí, pues sí, pero sin problema, digo, vayan avanzándole y ahí todos, voy notando, quien entrega continuamente, pues se atrasa unos días, no pasa nada. Pues hay gente que nunca ha entregado nada, bueno, pues con ellos sí hay más problema, porque pues, no sé cuándo se van a poner al corriente, pero los que, digo, si te atrasaste esta vez no pasa nada, no te estreses. Vale, profe, muchas gracias. No, de nada, Frida, cuídate. Nos vemos mañana. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Valentín Alberto, igual soy licenciado en filosofía, pues me dedico al ámbito de las artes y la educación específicamente, y comencé a leer a Plotino en el 2015, creo, todavía no me titulaba, con mi profesor Ernesto Priani Saizó, por si lo conocen algunos o algunas, y después como que seguí con esta cosquilla de estudiar a Plotino un poco de manera más seria, y ya que me titulé en el 2016, y esta es una historia que cuento para siempre, así que va a sonar repetitiva, pero realmente me clavé mucho en el pensamiento continuo porque me ayudó a superar una gran depresión que tuve en su momento después de haberme titulado, y la razón por la cual sigo pensándolo es porque creo que es un autor que es una fuente infinita de luz más allá de toda metáfora, y su escritura pues no solo es, digamos, filosóficamente sólida, sino que también es un autor con una riqueza
todavía no logramos, bueno, al menos no logro yo apreciar esto, ¿vale? Listo, Alexa, gracias. Más de un minuto, perdón. Ahora, Misael, creo que ya estaba conectado. Sí, hola. No sé si me escuchan. Sí, amigo. Pues yo soy Misael Quintero. Yo soy un caso anómalo en este seminario porque soy el único que no tiene formación filosófica. Yo estudié la carrera de estudios latinoamericanos y es por esta razón que yo me interesé en la obra de un autor mexicano, un filósofo mexicano llamado José Vasconcelos, que aunque es muy apreciado en términos de instituciones, ¿no?, a nivel político, como fundador, digamos, de ciertos organismos educativos en México, realmente su labor como filósofo está muy demeritada. Y bueno, yo estudiando su obra lo que me di cuenta es que su punto de partida fundamental es, digamos, la arquitectura metafísica de Plotino. Básicamente toda su filosofía es como un intento de hacer dialogar el neoplatonismo pues como con los desarrollos de principios del siglo XX. Y pues creo yo que la falta de atención que merece su obra básicamente es por un desconocimiento de la obra de Plotino, y en ese sentido es que este seminario pues ha sido muy provechoso para mí, justo porque me ha permitido, no solo a mí, sino me atrevo a decir que a mis compañeros, darnos cuenta que el neoplatonismo es como una tradición que corre en paralelo a la historia oficial de la filosofía, y que en ese sentido pues hay muchos autores que parten de aquí, pero el desconocimiento que hay con respecto a Plotino hace que no se les valore lo suficiente. Y bueno, pues de entrada, pues muchas gracias por estar aquí. Esperemos que sea una actividad como muy provechosa para todas y todos. Gracias. Bueno, sigo yo. Me presento de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Luis Ángel Gutiérrez, soy estudiante del último semestre de la licenciatura en Filosofía y en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Y pues a mí desde el primer semestre siempre me vi motivado por estudiar la filosofía antigua, desde el principio de la metafísica de la filosofía antigua en autores como Parménides, Platón, Aristóteles, siempre me habían llamado demasiado la atención. Y en algún momento que estaba estudiando alguna historia de la filosofía llegué a escuchar o a leer el nombre de Plotino y me llamó la atención, pero justo no había opciones en la facultad. Entonces un día en camino a algún estado aquí en México, no recuerdo a cuál, vi que el compañero Balfer y el compañero Misael estaban organizando un seminario estudiantil de lectura de la obra de Plotino, y dije, de aquí soy, aquí claramente me voy a inscribir, y me inscribí, y desde ahí hasta ahorita pues Plotino se ha convertido en mi pasión y en mi obsesión y mi locura. Estudiar al neoplatonismo en general, porque me di cuenta pronto que Plotino no solamente era toda la tradición platónica, y que si lo estudiamos a fondo nos metemos en un océano infinito y profundo, ¿no?, de posibilidades filosóficas, teológicas, metafísicas, estéticas y demás. Entonces quedé fascinado, y pues ahorita mis investigaciones rondan principalmente en el tema de la materia en Plotino, y pues bueno, vamos a estar aquí haciendo el mejor esfuerzo para que todos podamos leer y comentar la obra del Divino Plotino. Muchas gracias, aquí vamos a estar. Y bueno, pues finalmente está también nuestro compañero Oscar García, que desgraciadamente su computadora no funciona el micrófono, pero está aquí con nosotros, aunque no lo vean, aunque no lo escuchen, por ahí anda. Y también es parte del seminario desde un principio, interesado en Plotino. De hecho, la primera clase que yo tomé sobre Plotino, él era el adjunto del profesor Ramos, que es un padre católico que da clases ahí en la universidad. Entonces, bueno, también un gran compañero y amigo. Y como pueden ver, pues todos tenemos, a pesar de que el interés por Plotino, pues formaciones distintas, intereses distintos. Siempre hemos discutido sobre varios temas. Por ejemplo, yo con Ángel siempre he discutido sobre el tema de la materia, y de eso se trata aquí estos seminarios, ¿no? O sea, no de que todos estemos de acuerdo, sino de que las aportaciones de todos y el diálogo pues aporten más al pensamiento y a la reflexión. Aquí tenemos algunas fotos del conversatorio para que nos puedan ver. Aquí están algunos de los que en ese momento estábamos en el seminario. Ha habido algunas personas que han llegado, que se han ido, pero ahorita
somos nosotros los que seguimos activamente. La primera cuarentena neoplatónica, me voy rapidísimo para platicarles, que seguramente ya lo han visto, fue por el COVID-19, como dice Luis Ángel, tuvimos que hacer 19 conferencias. Por las dificultades presenciales organizamos 19 conferencias en línea con especialistas de México, Argentina, España, Perú y Canadá. Y la conferencia de clausura la dio nada más y nada menos que María Isabel Santa Cruz, o Marita Santa Cruz, mejor conocida, y que es una gran académica de Plotino, que seguramente la conocen, tiene textos